Y se acercan las fechas electorales, pero para los partidos políticos no hay descanso. Hay una gran cantidad de comités pro formación de partidos políticos y en estos momentos el cartón electoral se está llenando como que fuera cartón de lotería. Para hablar de política, para hablar de partidos políticos, hoy hemos invitado a los estudios de Conexión GT al magíster José Luis Portillo Recinos, autor de la tesis Las implicaciones de la representatividad de los partidos políticos en Guatemala, una tesis a nivel de maestría presentada en la Universidad de San Carlos de Guatemala, pero hoy vamos a hablar de todo. Así que, bienvenido mi querido magíster. Muchas gracias, Richard. ¿Usted cómo se le ocurre empezar a hablar de partidos políticos y la gente lo que tiene es una como reacción hepática en contra de los partidos políticos? Dígame, ¿cómo ve usted los partidos políticos actualmente? Cuéntele a los televidentes y radioescuchas. Muchas gracias. No, efectivamente se aborda el tema porque es un tema absolutamente necesario. Si bien el pueblo está hastiado de una serie de experiencias, los partidos políticos ocupan un rol importante en el país. Son los que deben de mediar entre la población y el Estado. El problema es que no han cumplido con su rol, pero eso no quiere decir que en algún momento no tengan que cumplir. En consecuencia, sí es necesario motivar la participación, pero hablar las cosas con claridad, o sea, no con eufemismos. Hay que decir las cosas tal como son. El sistema de partidos políticos está colapsado, al extremo que me atrevo a decir que la democracia ha retrocedido enormemente, no solo en Guatemala, sino en el área, pero como estamos hablando de nuestro país, hemos retrocedido en el proceso democrático, lo cual nos obliga a la población en general a tomar más en serio ese tema. Creo que la demagogia se ha impuesto, la corrupción está presente, pero eso no quiere decir que no sigan los partidos políticos. Los partidos políticos han existido siempre y van a seguir existiendo y deben de seguir existiendo, pero cumpliendo el rol que les corresponde, especialmente cumpliendo los deberes que la ley electoral y de partidos políticos les prevé, más que los derechos, los deberes. Pero fíjese que usted me está diciendo que los partidos políticos, la gente necesita claridad en su mensaje, pero resulta que las personas están como acostumbradas a los vicios de los partidos políticos y ahorita estamos a las puertas de un cambio. Vimos lo que pasó en Honduras con esta señora Castro, vemos lo que está pasando con Bukele en El Salvador y yo creo que existe un gran peligro, porque usted habla de demagogia y yo le hablo de la demagogia populista. ¿Qué opina de eso? ¿Podríamos caer en una demagogia populista de izquierda o de derecha? Es un riesgo latente el populismo, definitivamente, porque ha habido una forma muy práctica de ganar votos. Y a eso me refiero yo cuando hablo de la tesis, que el guatemalteco lamentablemente estamos acostumbrados a votar, aunque el porcentaje sea mínimo, pero acudimos a votar, pero no acudimos a elegir, no hemos elegido. Por eso, después de la elección viene el descontento y dicen, me equivoqué, me volví a equivocar. Y en ese sentido ahí se juegan un rol muy importante los medios de comunicación, porque muchas veces se induce al error, al voto. De hecho, hay personas aquí especialistas en llevar presidentes y después la población empieza a quejarse. Mire, en uno de sus capítulos usted habla sobre los métodos de la elección popular. Métodos de la elección popular en Guatemala. Habla de los sistemas electorales, pero habla de los procedimientos y el sistema mayoritario. Fíjese que yo siento que la ley electoral carece sinceramente de los mecanismos que le permitan una representatividad auténtica al ciudadano, porque obviamente hay algunas cosas que vienen desde la Constitución, de las cuales pues, yo también soy corresponsable, pero que no esperábamos que pasara así. Por ejemplo, los subdistritos. La gente no conoce a sus representantes. La gente no conoce a sus representantes y eso es porque los distritos son muy grandes. Otra cosa es el listado abierto. El listado abierto. Mire que tenemos una visita acá. Este es el señor gato aquí. Tenemos un listado abierto donde las personas eligen entre una fila de personas, pero no eligen al líder. ¿Qué opina usted acerca de ese procedimiento? ¿Debe cambiarse? Y si se debe cambiar, ¿cómo?
Debe cambiarse. De hecho, les traigo a colación una declaración que hizo el señor Velázquez, el excomisionado de la CICIG, en el 2015. Él manifestaba que el pecado original de los partidos políticos en Guatemala es el financiamiento. Y en parte tenía razón y sigue teniendo razón, en parte. En la tesis yo lo que propongo es que para mí el pecado original es la falta de representatividad de los partidos políticos. Justamente lo que dice Richard es correcto. La gente no sabe por quién votó y en ese sentido el corazón de la propuesta que hago es justamente cómo superar ese problema. ¿Y cómo superarlo? Aunque me digan idealista o me digan que estoy empezando quizá por las ramas, creo que es absolutamente necesario iniciar un proceso de análisis de reforma constitucional, pero especialmente en materia de reforma política, porque la reforma financiera, la reforma a la administración de justicia, eso viene por añadidura. El fundamento es la reforma política. Y por eso, tal como decía Richard, el gran problema es que los distritos son grandes. Y en ese sentido, no puede la ley electoral modificarse sin modificar la Constitución en ese sentido, porque el artículo 157 de la Constitución, que da las potestades al organismo legislativo, establece que el distrito lo conforma cada departamento, aparte del área metropolitana, y en ese sentido es muy extenso. Por ejemplo, Huehuetenango. Huehuetenango es enorme y llegan como, si no me equivoco, corresponde como a 12 diputados. Si Huehuetenango estuviera dividido en unos 3 o 4 subdistritos, norte, centro y sur, sí, pero habría mejor ahora representación. deje eso, mi querido magíster. Vea la capital. Si la zona 18 tiene más votantes que el Progreso y que Jutiapa. Sí. Entonces, por ejemplo, en otros países donde existe una democracia un poquito más elaborada, los subdistritos le permiten al político participar, digamos, por el candidato de la zona 1, 2, 3 de la ciudad capital. Entonces, ¿qué pasa? Los vecinos de ese subdistrito conocen a su representante. La campaña electoral es más barata y eso le da más libertad y más autenticidad. Ahora, yo me pregunto, este tipo de situaciones que nosotros en la Constituyente no previmos, no se previeron, hoy deben cambiarse. Pero aquí entra el problema, porque usted me habla de la enfermedad y de la cura, pero resulta que para curar se necesitan médicos, y esos médicos que usted está proponiendo, para hacer una reforma política a la Constitución, se necesita una elección representativa, la cual con este sistema no la podríamos tener. Primero, 1. 2, ¿usted le confiaría a un Congreso con la actual representación las reformas constitucionales? ¿Este Congreso, a usted le pondría en sus manos las reformas constitucionales? Ese es el problema. Sin embargo, tenemos que iniciar por algo. La Constitución, y ustedes fueron digamos, el planteamiento de la Constitución, por cierto, hago la aclaración, tenemos una magnífica Constitución. Tenemos que desarrollarla más y cumplir. Sin embargo, hay algunos aspectos después de 36 años que sí es necesario revisarla. Yo siento que sí, tomando en cuenta que hay dos maneras de reformar la Constitución. Una es a través del poder originario y otra vez es a través del poder derivado. En este caso, el poder derivado le constituye al Congreso de la República. El Congreso es el que tiene que convocar, ¿verdad?, para una reforma. Sé que es ilusorio lo que digo porque tiene que convocar para modificar el artículo que es el corazón del Congreso, ¿verdad? Pero es donde está el meollo del asunto. Si no se reforma ese artículo de la Constitución que establece o regula los distritos electorales, por más que haya discusiones a través de la Cámara, a través de la Comisión en el Tribunal Supremo Electoral, no va a poder hacerse efectivo, porque después de 3 lecturas en el Congreso de una iniciativa en ese sentido, como es de carácter constitucional la ley, se tiene que acudir a través de una consulta, a través de elevar la consulta a la Corte de Constitucionalidad para que la Corte se pronuncie. Ya pronunciándose a favor la Corte de Constitucionalidad, entonces se provoca una consulta popular para ratificar o no lo que se ha provocado. De manera que es un proceso largo. Yo sí confiaría en el actual Congreso, porque si seguimos eligiendo diputados como actualmente lo hemos seguido eligiendo,
cada ejercicio que venga va a ser peor. Oiga, ¿por qué resulta que los diputados están permeados o están infiltrados por los financistas? Como decía Iván Velázquez, ¿no? El financiamiento es el pecado. Y es que hay que recordar esto que decían los abuelitos: el que paga manda, el que manda ordena y el que ordena no suplica. Y el que paga las canciones, el que paga el mariachi ordena las canciones. Entonces es complicado porque a través del financiamiento los personajes interesados, que antes eran solo la iniciativa privada y los grandes caciques de la oligarquía criolla, no, ahorita estamos hablando la infiltración del crimen organizado en todos los niveles de la política, como en México, como en Honduras, incluso en El Salvador. O sea, estamos hablando de la realidad política de esta región, donde la narcopolítica es un elemento real que se manifiesta en las elecciones. Por ser un poder fáctico, ¿verdad? Lamentablemente se da eso. Sin embargo, yo creo que también los ciudadanos guatemaltecos hemos pecado de no exigir adecuadamente el desarrollo del papel adecuado de los mismos dirigentes. Porque recordémonos que hay una deuda política, por ejemplo, que el Estado, o sea, todos los guatemaltecos a través de nuestros impuestos le pagamos por cada voto que sea válido $2. En este momento, de acuerdo a la elección anterior, el Estado tiene que erogar más o menos $75 millones a favor de los partidos políticos que tengan representación en el Congreso o que hayan obtenido más del 5% de la elección. La gente se da cuenta en qué invierte cada partido político, ese dinero que devuelve el Estado. Mire, hay cosas tan vergonzosas en el país que, por ejemplo, los partidos políticos ni siquiera tienen sede, una sede decente en donde tienen una oficina solo para recibir, oiga, una sede para recibir notificaciones. Y eso no podría ser, porque usted me hablaba de un partido político que sea un mediador entre la ciudadanía y el Estado. Pero ¿qué partido va a ser un mediador si no tiene ni sede, no tiene formación política? Y aquí viene el otro tema que le voy a preguntar. Mi querido Rick, ¿las ideologías se murieron o solo se maquillaron? ¿Qué está pasando? ¿Realmente hay una izquierda en Guatemala? ¿Realmente hay una derecha? ¿O son los mismos lobos disfrazados con diferente carita de oveja? Yo siento que están maquilladas. Las ideologías están maquilladas. Maquilladas. No creo que podemos hablar, aunque algunos autores, muchos intelectuales dicen el fin de las ideologías. Yo creo que no. Yo creo que no, porque un plan de gobierno, por ejemplo, o un partido político tiene que tener filosofía e ideología, tiene que tener norte, tiene que ofrecer algo a la población. Pero como estamos acostumbrados digamos, a acatar a veces el llamado al voto sin analizar a fondo las cosas, nosotros mismos les hemos dado el espacio a los partidos. Yo he tenido la oportunidad a veces de estar en otro país y la gente en otro país conoce la sede de determinado partido político y porta con orgullo el símbolo del partido. Nosotros aquí, fíjense que cometemos tantos errores, que por ejemplo para ser magistrado o para participar en ciertas actividades, uno tiene que negar que ha participado en un partido político, porque para muchos el ser dirigente o ser parte de un partido político es pecado, y eso no debe ser pecado, pero sí tiene que tener altura del partido, la persona, principios éticos, morales, pero el partido tiene que tener un sustento ideológico. ¿Por qué? Porque el plan de gobierno tiene que ser parte del quehacer de un partido político, pero aquí muchos llegan al poder sin plan de gobierno, sin equipo, al extremo que empiezan a llamar a cualquier persona para que supuestamente sea ministro. Y no coincide con la visión, ni siquiera ideológica, sino que administrativa del Estado. Porque vamos a ver, hay que aclarar. ¿Qué es un partido de izquierda y qué es un partido de derecha? ¿Qué propone cada uno? La gente se confunde. Y realmente como no conocen, se vuelven víctimas de los memes, víctimas de la desinformación y de lo que ellos creen que es. Hay mucha gente que se dice de izquierda y en su vida ha leído un libro de Marx, de Engels o de Hayek, o de cualquier otro filósofo de izquierda. O gente que se proclama de derecha y tampoco ha leído nada del neoliberalismo clásico. Entonces, la gente cree, derecha, empresario, izquierda, campesino, no. Resulta que no hay conocimiento. Entonces, deberíamos empezar por lo que usted dice. Un partido que tenga cuadros
formados, como en la antigua democracia cristiana. La democracia cristiana se empeñó en formar cuadros. Ya han existido partidos con líneas de formación ideológica, ¿verdad? En las cuales pues obviamente hay coincidencias. ¿Qué partido en Guatemala cree usted que tiene una mediana base ideológica? Es difícil, porque formalmente la mayoría aparentemente cumple con ese requisito, pero en la actualidad no me atrevo a afirmar, digamos, porque con alguna... Dice, mire, por ejemplo, dice, soy de izquierda, pero cuando viene por ejemplo, la diputada del MLP, dijo, bueno, los diputados debemos renunciar a los almuerzos. Eso dijo la diputada Jerónimo, del partido MLP. Ni un diputado de WINAC, de Semilla o de URR votaron con ella. ¿Ah? O sea, Sí. una cosa es el discurso y otra cosa es la práctica. No hay coherencia. Y vemos ahí diputados de izquierda votando por medidas neoliberales, como el famoso diputado de Semilla, que votó a favor de la autopista de Escuintla. Es que ese es parte del problema, Richard. Digamos, cuando yo decía al principio que los partidos políticos no cumplen con sus obligaciones, dentro de las obligaciones está la formación política que corresponde al partido. Y aquí también peca el Tribunal Supremo Electoral. Ojalá que los actuales magistrados hagan algo distinto, porque anteriormente, o la mayoría de magistrados, se han dedicado a sancionar a los partidos y a considerarlo todo como campaña anticipada, al extremo que actualmente no hay debate en el país, no se debate. Por ejemplo, el tema del presupuesto. ¿Cómo es posible que aprueben un presupuesto de 106,000 millardos de quetzales y de esos 106,000 millardos, el 60% es para funcionamiento, entre comillas, del Estado? Un 25% aplicable a la deuda, al mantenimiento de la deuda, y un más o menos 20% aplicable a la inversión. Y si a ese 20% le quitamos el 50% que se ve en corrupción, por el amor de Dios, necesitamos 100 años para que Guatemala medianamente se vea diferente. Yo llegaba a la conclusión que en Guatemala subsistimos por dos razones. La primera, por la gracia. Dios nos quiere mucho y nos ha salvado de muchas cosas, incluso hasta de la pandemia. Y en segundo lugar, de las remesas. Es increíble, fíjense que se obtienen más dólares producto de las remesas que lo que los guatemaltecos exportamos. O sea, da vergüenza. Pues, o sea, que verdaderamente el candidato debería ser el Cristo Esquipulas, porque aquí es por puro milagro que estamos. Y es que, como dice usted, lo triste es que de cada quetzal que va para la inversión, 60 centavos se pierden en corrupción, ¿verdad? Eso es tenaz. Fíjense que yo viendo el libro que tenía acá, porque este es un análisis muy interesante, aquí habla sobre las ideologías y todo, pero hay una parte al final que me llamó la atención, que la quiero decir, porque usted habla de las conclusiones y usted habla de unas reformas pendientes a la discusión de artículos por el Congreso, decreto 185, ley electoral y partidos políticos. Definitivamente para usted, la reforma de la ley electoral y partidos políticos es la base, y yo coincido con usted. Si no tenemos representatividad y calidad en los funcionarios, no hay nada. Ahora le vengo a preguntar, tenemos un 60% de funcionarios en el Estado. ¿Reduciría usted la cantidad de burocracia? ¿Reformaría la ley de servicio civil? ¿Haría una limpieza? Porque es complicado con eso. Primero, que usted qué va a hacer qué se podría hacer con un Joviel Acevedo que tiene arrodillados a todos los gobiernos, ¿va? O sea, esa ley de servicio civil o se reforma o seguimos igual, pues. Correcto. En ese sentido, los exconstituyentes dejaron una serie de reservas de ley en Guatemala. Lamentablemente hemos tenido 36 años y no la hemos cumplido. Por ejemplo, la ley de aguas es una tarea pendiente. Es una deuda legislativa. Que la dejó clarísimo, la obligación está clara ahí. En cuanto a lo que dice la ley de servicio civil, ha tocado un tema de fondo. Yo sí reduciría, si eso sucediera, el nivel de funcionarios. Sí reduciría. Hay demasiada burocracia, demasiada incapacidad, muchísimos salarios que no tienen por qué darse y que eso al final el pueblo lo paga. En cuanto a la ley de servicio civil, es una ley que yo le llamo una ley de caricatura. No es una ley, es una ley que da vergüenza en el país.
En primer lugar, no se aplica y lo poco que tiene ya está manipulado en extremo. Que por cierto existe una dirección de servicio civil y una junta de servicio civil que no sé para qué sirve, pero lo cierto es que no se aplica. Y los mismos jueces, digamos, se ven atados a veces porque hay contradicciones entre la norma que regula el servicio público y el Código de Trabajo. Que obviamente hay una serie de antinomias, pero en general es absolutamente necesario revisar ese aparato que al final es un aparato inoperante. Por ejemplo, un caso concreto. Han pasado 2 años por producto de la pandemia y si nosotros visitamos las escuelas del país, por ejemplo, casi todas saben para qué están buenísimas en este momento. Para pastizal, para llevar ganado, porque no hay alumnos, pero lo que sí hay es grama y pasto en las escuelas. Monte, mosquitos. No las hemos remozado en 2 años. O sea, estamos esperando 2 años más para poder darle una, como dicen alguien, una manita de gato, pues, pintar las aulas o hacer algo por el estilo. Es vergonzoso lo que está pasando en el país. Fíjese que estamos hablando de la ley de la reforma de servicio civil. Hay un término que tal vez usted obviamente lo conoce, se llama la indexación salarial. Y es que, oiga, no puede ser que sigamos pagando salarios tan altos a funcionarios que por ley no se les puede echar. Ejemplo, un conserje en el Congreso. Ejemplo, los de la junta directiva de los bancos. Ganan salarios obscenos. O sea, este famoso presidente del sindicato del Congreso, que no se le puede sacar, que cada año sube 10% su sueldo y gana más que el presidente del Congreso, gana más que un ministro, gana más que el rector de la universidad, ¿verdad? Solo compite con el presidente del Banco de Guatemala. Y en el Banco de Guatemala, en estos lugares, hay gente con salarios de 60. Esto es totalmente inmoral. O sea, ahora, yo una vez tuve en la entrevista con ese señor Alfredo Tumax y me dijo, compañero, es que usted es un oligarca que no reconoce las conquistas laborales. Y entonces le dije, mire, don Alfredo, es que usted no, lejos de ser sindicalista, es un marero organizado, porque realmente eso no se puede hacer. Pienso de que los pactos colectivos, heredar los puestos, como lo que está pasando en el pacto colectivo de Puerto Quetzal, donde los puestos se heredan, imagínense, una monarquía sindical. O sea, digamos, las personas que están aquí en el estudio, la señora que está ahí que me está viendo, usted no podría optar a un puesto en Puerto Quetzal, porque los puestos se heredan. No importa si usted es capaz o no es capaz, el puesto se hereda. Eso es inmoral, eso es abusivo. Sí. Pero las leyes laborales lo protegen. ¿Qué se hace ahí? Complicado, porque también hay que admitir que hay derechos adquiridos y que la Constitución misma lo establece. Mira, pero vamos a ver, permítame. Lo legal no es justo. Lo legal no necesariamente es justo, porque la esclavitud era legal en el tiempo de la colonia. Los campos de concentración eran legales en el tiempo de Hitler, pero no son justos. Es correcto, hay cosas legales. Entonces, esa es una abusivez. Esa es una abusivez, licenciado. ¿Qué hacemos? Hay excesos. Ahí lo que sucede es que todo el mundo actúa o participa por conveniencia y no hemos tenido el valor o la capacidad de abordar los temas de fondo. A eso me refería yo en alguna medida al principio. Si no dialogamos, si no discutimos, ante todo, si no debatimos las ideas y buscamos las salidas adecuadas, pues yo creo que vamos a seguir así quejándonos por muchísimos años. Hasta que venga un populista, somate la mesa y cambie las cosas de tajo. Es un riesgo muy grande. No es un riesgo, no, es una receta que se está cocinando, porque el hartazgo político está llegando a un nivel, mi querido magíster, en que la gente cuando venga alguien y somate la mesa, le va a aplaudir. Porque, ¿cómo va a hacer eso? ¿Cómo va a hacer eso? Que tengamos un sindicato que negocia, que es capaz de paralizar al Estado. ¿Cómo va a ser eso que usted tenga una ley de servicio civil que permita que se hereden los puestos y que tenga un conserje que gane más que el mismo rector de la universidad? ¿Sabe cuál es el problema también? Y que usted le tenga que decir a una persona que no hay medicinas en el hospital. Terrible. No. Otro problema que se da es que los gobernantes no se dan su lugar. Maquiavelo decía imagínense la cantidad de años, que el gobernante para empezar tenía que darse a respetar.
Aquí en Guatemala decimos cualquier cosa al presidente, cualquier cosa, ¿verdad? O de los dirigentes, digamos, o los funcionarios. No nos damos a respetar porque no tenemos también calidad moral para exigir una serie de cosas. En el momento en que la moral vaya acompañada de la ética y que busquemos y nos esforcemos por generar un Estado de Derecho. Y Estado de Derecho no es cumplir la ley, Estado de Derecho es ajustarse a la Constitución y ser coherentes con los intereses nacionales. Aquí tenemos un estado de legalidad mediana y en algún momento estamos cayendo en un estado muy complejo, pero muy poco eficiente, que no nos lleva a ningún lugar, ¿verdad? Entonces, tiene que estar acompañada la ética y la moral, pero en función de crear un Estado de Derecho, de fortalecer, de darle vida a un Estado de Derecho. A veces hay algunos personajes en la política que causan mucho rechazo. Algún expresidente, algún exfuncionario, alguna primera. Y yo pienso, a veces es bueno tener a alguien que mande, aunque mande mal, pero que mande. ¿Sí o no? Que haga que las cosas, que resuelva las situaciones. Y eso es lo que dice usted. Si al mandatario no se le respeta, si desgraciadamente el mandatario llega sin equipo, ¿verdad? Y tiene que estar prestando ministros que no saben ni dónde queda el baño, que no conocen la ley de servicio civil, que no conocen la ley de compras y contrataciones, entonces resulta que es un problema. Y además, el exceso burocrático que usted mencionaba, ese 60% de funcionamiento, nos lleva a una burocracia maligna, una burocracia corrupta. La gente piensa que solo el ministro es el que maneja. No. Allá cuando usted llega a un ministerio, usted va a encontrar, por ejemplo, el Ministerio de Salud, 54 sindicatos. No puede usted echar a nadie. Puestos inamovibles, con permisos y prebendas especiales, porque la ley de trabajo así lo permite. Entonces, no puede cambiar a nadie. Cuando se quiere hacer una junta de licitación, tiene que consensuar a ver a qué sindicato le toca, porque así es. Y como los muchachos ya están mal acostumbrados, los mandos medios están amañados. Le pregunto a usted, cuando vemos este análisis, que usted llega a conclusiones de que hay que cambiar las autoridades, y habla usted de la ética y de la moral, ¿verdad? Puede llegar un funcionario muy bien intencionado, mi querido magíster, pero el intencionalismo moral le está mandado a recoger, porque cualquier intención se mide por sus resultados. Entonces, ¿cómo puede llegar un mandatario bien intencionado si la ley laboral lo tiene amarrado? No puede echar a nadie. ¿Ah? Si la ley de servicio civil lo tiene amarrado, no puede echar a nadie. ¿Ah? Si realmente él obedece a un status quo, no solamente a nivel oligárquico, sino que a nivel de burocracia, que no puede echar a nadie. Yo le voy a contar una anécdota. Cuando el diputado Roberto Alejos habló de una regulación para sacar a los empleados y darles una salida digna a los empleados del Congreso, un día el Congreso sin luz usted. Bajaron las palancas y todos de brazos caídos. Y nadie podía hacer nada. Es increíble el poder de la burocracia enquistada. ¿Qué hacemos? Ética, mano dura, tiene que haber una mezcla, pero fundamentalmente conocimiento y convicción de hacer las cosas. Si hay convicción pero no hay conocimiento, hay problemas. Entonces, por eso vemos a muchos funcionarios convicción y conocimiento, que como no conocen, no tienen la formación necesaria, con cantos de sirena los asustan y caen en cuestiones o acomodaticias o por conveniencia, porque el status quo sí es terrible, aunque Guatemala ha cambiado un poco. En Guatemala tomemos en cuenta que hay 3 capitales, no capitales, digamos, de ciudadanos, sino que capital, digamos, hablando de aspecto financiero. Hay un capital duro, que es el tradicional, es el que siempre se ha hablado, que es originario de la colonia y todo lo demás. Pero hay un capital que ha ido surgiendo, y que es los nuevos acaudalados, los empresarios o las personas que han logrado salir adelante. Que hasta ahí pues vamos relativamente bien, por decir así. Pero hay un tercer capital, que es el capital oscuro, que es el narcotráfico, trata de blancas y todo lo que eso implica. Y esa mezcla de capitales mal manejadas distorsiona la democracia. Y por eso es que hemos retrocedido,
¿verdad? Aquí se aplaude al pícaro siempre y cuando no lo, como dice Quique Godoy, no lo cachen, ¿verdad? Pero si lo, digamos, lo capturan, como lo que pasó en el 2015, ahí están las consecuencias, ¿verdad? Que todavía están en Matamoros. Pero la mayoría tiende a ser pícaro porque el mismo sistema que está tan corrompido le permite. Y si no hay equipos formados, como decíamos al principio, partidos políticos, gente seria y todo, gente capaz, aunque en el país hay gente capaz, pero casi no participa. Y no participa porque le da miedo, le da temor, ¿verdad? Entonces, la solución aquí es educación y más formación y una mejor participación. Pero en serio, tenemos que creer que tenemos un país que se llama Guatemala. Si no creemos en nuestro país, ni no creemos en el clima, vamos a caer como los jóvenes que creen que por el cambio climático no se tienen que casar, no pueden tener hijos por el cambio climático. ¿A cuenta de qué me va a tener a mí, digamos, un aspecto natural si eso es una cuestión de convicción o es una cuestión de historia y además de genética, ¿verdad? Pero aquí hemos confundido las cosas. Bueno, licenciado Portillo, muchísimas gracias por su participación. Realmente no sé si agradecerle o pelearme con usted, porque me dejó más bravo de lo que estaba. Yo ya había entrado al programa enojado porque realmente ve las noticias y uno dice, es que los muchachos no se ayudan. Veo que, por ejemplo, el gobierno quiere hacer algo bueno, pero por otro lado hay una oposición sistemática que critica pero que no da soluciones, ¿verdad? Es tremendo todo esto. ¿Y qué se pone a criticar? Cuando tienen el techo más de vidrio. Más de vidrio. Alguien que no hizo nada en su tiempo viene a decir, que ¿por qué no hacen? Papito, es que así no es. Así que muchísimas gracias, licenciado José Luis Portillo Recinos. Lo felicito por esta magnífica tesis. Una pregunta, ¿dónde podríamos leer esta tesis en línea o algo? Sí, está accesible a través de la página de la Universidad de San Carlos de Guatemala, especialmente la escuela de posgrado. Ya es un documento público con sus debidas citas y con todo su procedimiento, de manera que está accesible. Dice, en la Escuela página de Estudios de Posgrado de la Maestría en Derecho Constitucional, Universidad de San Carlos de Guatemala, con el título Las implicaciones de la representatividad de los partidos políticos en Guatemala. Así que muchas gracias, licenciado Portillo, por estar con nosotros acá en Conexión GT.